La fuerza de frenado del éter es la fuerza que sufre una partícula o un cuerpo material que se mueve por el éter, o sea que tiene una velocidad no nula respecto al sistema referencial asociable al éter en reposo. Por sistema referencial asociable al éter en reposo se entiende aquel referencial local en el que el valor medio de las velocidades de los eterinos es cero. Obsérvese que puesto que tanto las velocidades de los eterinos como su valor medio son vectores en 3 dimensiones, el que el vector velocidad media de los eterinos sea cero es compatible con que las celeridades, o sea, los módulos de sus velocidades de los eterinos tengan valores muy altos. Una analogía sería la del aire en reposo, o sea, sin viento, a pesar de que sus moléculas se mueven muy deprisa en todas direcciones. Cuando se habla de distribución de velocidades de eterinos en un referencial, por ejemplo el asociable al éter en reposo, debe entenderse que se trata de un referencial local, asociable a los eterinos de una zona limitada del espacio y durante un tiempo limitado, pues en otras zonas lejanas del espacio o en otras épocas puede ocurrir que los eterinos tengan un movimiento global distinto, de forma que su referencial asociado al reposo no coincida con el anterior. En esta animación se ve a una partícula material sometida a un viento del éter. De forma equivalente puede decirse que la partícula se mueve respecto al éter y por ello sufre la fuerza que se ha llamado fuerza de frenado del éter, o en inglés Ether Drag Force. Y en esta animación se ve a un cuerpo material compuesto de varias partículas elementales moviéndose respecto al referencial asociado al éter en reposo. Nuevamente, debido a su velocidad respecto al éter, el cuerpo compuesto sufrirá una fuerza de frenado en el sentido opuesto a su velocidad relativa al éter. Al hacer los cálculos, se deduce que la fuerza de frenado del éter sobre una partícula elemental es directamente proporcional a la sección eficaz de la partícula a colisiones con los eterinos y a la velocidad u de la partícula relativa al éter. La dirección de la fuerza es igual, pero de sentido opuesto al de la velocidad de la partícula. La constante de proporcionalidad, a la que se llama aquí K sub d1, depende solo de la distribución de velocidades de los eterinos en el éter en reposo. Una sección eficaz puede visualizarse como la superficie que presenta una partícula a un flujo de eterinos que le llegan por una dirección determinada. La expresión 1 de la fuerza de frenado es una aproximación válida para celeridades u de la partícula significativamente menores que la celeridad media de los eterinos. La fuerza de frenada sobre una partícula material compuesta de varias partículas elementales es similar a la anterior, pero donde ahora la sección eficaz es la asignable a la partícula compuesta, que será en general igual a la suma de las secciones eficaces de las partículas elementales que constituyen la partícula compuesta. Los cálculos muestran que la constante que se ha llamado K sub d1 es proporcional al número total de eterinos por unidad de volumen e inversamente proporcional a la quinta potencia de la celeridad media de los eterinos. El modelo considera que la masa inercial m de un cuerpo material es proporcional a la sección eficaz neta que las partículas elementales que forman dicho cuerpo presentan a los eterinos. La fuerza de frenado del éter sobre un cuerpo de masa inercial m resulta entonces ser proporcional a la masa m del cuerpo, además de proporcional a la velocidad u del cuerpo. Todo cuerpo material libre de otras fuerzas, sometido solo a la fuerza del frenado del éter, se frena según la misma ley. En efecto, la fuerza de frenado sobre el cuerpo de masa m puede escribirse unificando constantes como en la expresión 3b y aplicando la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración. A dicha fuerza 3b se tiene la sencilla ecuación diferencial número 4, cuya solución, que no depende de la masa m,
Es una función exponencial negativa, que indica que el frenado es constante pero cada vez más lento. En la ecuación 5, u sub 0 es la velocidad inicial de la partícula en la época t igual a 0. El tiempo tau que tarda un cuerpo en reducir su velocidad inicial a la mitad se obtiene despejando tau en la ecuación 6 y resulta ser inversamente proporcional a la constante k determinada por la distribución de velocidades del éter y no depende de su velocidad inicial u sub 0. Dicho tiempo tau será muy grande si la constante k es muy pequeña. En la mayoría de ocasiones, los cuerpos están sometidos a fuerzas materiales, o sea, originadas en otros cuerpos, y no solo a la fuerza de frenado del éter. En la mayoría de los casos, dichas fuerzas materiales son mucho más intensas que la fuerza de frenado del éter, y su influencia en el movimiento de los cuerpos es mayor. La fuerza de frenado no es incompatible con la existencia de órbitas estables o cuasi estables, cuando un cuerpo está sometido a una intensa fuerza de atracción por otro cuerpo. Pues en estos casos de orbitación, la fuerza de frenado del éter sobre el cuerpo que orbita es contrarrestada de forma total o parcial por una componente de la fuerza de atracción que actúa en la misma semidirección de la velocidad del cuerpo, y por tanto en la semidirección opuesta a la fuerza de frenado del éter. A esta componente de la fuerza de atracción que tiende a aumentar la velocidad orbital del cuerpo se la llamará fuerza de arrastre, o en inglés forward force. Pero resulta que la inmensa mayoría de los cuerpos del universo están sometidos a fuerzas de atracción por otros cuerpos, por lo que a una escala mayor o menor puede constatarse que todos están orbitando y por tanto sometidos a una fuerza de arrastre que contrarresta o minimiza el efecto de la fuerza de frenado debida a su movimiento relativo al éter. Por ejemplo, los electrones atómicos orbitan a sus núcleos debido a fuerzas eléctricas de atracción. Los átomos se cohesionan formando planetas, los cuales orbitan a sus estrellas debido a la atracción gravitatoria de estas. Las estrellas orbitan alrededor del centro de sus galaxias, nuevamente debido a fuerzas de atracción gravitatorias. Las galaxias orbitan en los cúmulos galácticos, etc. En esta imagen se ve a un cuerpo B orbitando a otro cuerpo A que ejerce una fuerza de atracción sobre él. El cuerpo B tiene en el referencial de A una velocidad orbital u. Se ha dibujado también un eterino procedente del cuerpo A que está colisionando con el B. La velocidad del eterino en el referencial asociado a A es v sub A, vector rojo. En el referencial asociado a B, dicho eterino tiene en cambio una velocidad v sub B, vector azul. La colisión de dicho eterino le produce a B un impulso en la dirección de v sub B que junto con otros eterinos similares contribuye a que B sufra una fuerza F en esa misma dirección de v sub B. Tanto las fuerzas como los impulsos eterínicos como los incrementos de velocidad que producen son vectores que tienen la misma dirección y módulo en todos los sistemas referenciales. Dicha fuerza F tiene una componente F sub u en la dirección de la velocidad u, aunque en sentido opuesto, que tiende a frenar la velocidad u que la partícula B tiene en el referencial de A. Ahora bien, como se ha dicho, el cuerpo B orbita al cuerpo A debido a la fuerza de atracción que este cuerpo ejerce sobre él. Pero una fuerza de atracción implica que el cuerpo B recibe un déficit de eterinos procedentes de la zona ocupada por A en comparación con los eterinos que recibe por las demás direcciones. La materia del cuerpo A realiza una distribución de los eterinos que le llegan por todas partes, de forma que disminuye la cantidad de aquellos eterinos capaces de producir impulso al cuerpo B. Visto en el referencial asociado a B, ahora la ausencia de un eterino de velocidad v sub B, como el de la línea de trazos azul, restado de la cantidad uniforme de eterinos que le llegan por todas las direcciones, tiene el mismo efecto que si B recibiera el impulso adicional de un eterino de la velocidad menos v sub B, o sea, por la semidirección opuesta.
Este trino de velocidad menos v sub b contribuye ahora a que la fuerza sufrida por b tenga la semidirección de menos v sub b, o sea, la opuesta a la del ejemplo anterior. Esta fuerza F tiene ahora una componente F sub u en la misma semidirección que la velocidad u del cuerpo B y por tanto contribuye a aumentar dicha velocidad. A esta fuerza F sub u en la semidirección de la velocidad del cuerpo orbitante B, que tiende a aumentar dicha velocidad, se le llamará fuerza de arrastre, en inglés forward force. Referenciales flotantes, en inglés Floating Reference Systems. Supóngase un cuerpo material al que se llamará B con masa flotando por el espacio. Este estado de flotación debe entenderse como que el cuerpo está sometido solo a la fuerza de la gravitación que le llega de todo el resto de cuerpos del universo, principalmente de aquellos cuerpos cercanos que ejercen sobre él una fuerza gravitatoria más intensa, y a la fuerza de frenado del éter debida a su velocidad relativa al referencial del éter en reposo. Pero se supondrá que el cuerpo está libre de toda otra fuerza externa. Normalmente estos cuerpos flotantes estarán orbitando a otros. La Tierra sería, por ejemplo, un cuerpo flotante. Supóngase ahora un pequeño recinto R espacial centrado en el cuerpo B y que le sigue en su movimiento por el espacio. Supóngase que la masa m de B es tan pequeña que tiene una influencia despreciable sobre cualquier otro cuerpo que se coloque dentro de R. Supóngase además que el recinto R es lo suficientemente pequeño para que pueda considerarse que cualquier parte del mismo está sometida al mismo campo gravitatorio originado en los cuerpos exteriores del universo. Y supóngase que durante el tiempo empleado en los experimentos, el referencial asociado a R tiene una rotación despreciable. O sea que en el referencial asociado a R los cuerpos celestes más lejanos no cambian de dirección. Con esas limitaciones de validez espacial y temporal, se dirá que el recinto flotante R define un sistema referencial flotante. Si ahora se introduce dentro de R un cuerpo A con masa y con una velocidad inicial v sub RA relativa a R, dicho cuerpo tendrá en general una velocidad distinta respecto al referencial del éter de la que tiene respecto a R. Pero considérese lo que ocurre desde el punto de vista del referencial asociado al éter en reposo, al que se llamará referencial S. Sea v sub R la velocidad del recinto R relativa a S. Por tanto, el cuerpo B en reposo en R sufrirá la fuerza de frenado del éter, proporcional a la masa de B y a su velocidad v sub R relativa al éter. El cuerpo A sufrirá una fuerza de frenado proporcional a la masa de A y a su velocidad relativa al éter, que es la suma de las velocidades v sub R y v sub RA. Las fuerzas gravitatorias debidas a los cuerpos con masa exteriores a R que sufren A y B serán iguales al producto de sus masas respectivas por una determinada aceleración a la que se llamará g, donde de acuerdo con la ley de gravitación de Newton, el vector g es el mismo para ambos cuerpos, pues solo depende de la distribución de las masas del universo que afectan a R. Debido a estas fuerzas, las aceleraciones relativas al referencial S de los cuerpos A y B serán respectivamente A sub B y A sub A dadas por estas ecuaciones. Y en el marco galileano con tiempo absoluto elegido por el modelo para la descripción, la aceleración del cuerpo A relativa al referencial flotante R asociado a B será por tanto A sub A menos A sub B, que resulta ser igual al producto de la constante K de frenado del éter por la velocidad v sub RA que tiene el cuerpo A respecto a R, y que es por tanto la misma aceleración de frenado que sufriría el cuerpo A si el referencial R coincidiese con el referencial S del éter en reposo. En otras palabras, un cuerpo A dotado de una velocidad v relativa a un referencial flotante cualquiera
se comporta de la misma manera que si el referencial de descripción fuese el del éter en reposo y el cuerpo se moviese en él a esa misma velocidad v. En otro vídeo se mostrará además que la fuerza que ejerce un cuerpo material P sobre otro cuerpo material Q solo depende de la velocidad de Q relativa a P y no depende de las velocidades absolutas de dichos cuerpos relativas al éter. Es de esperar, por tanto, que las leyes de la mecánica sean las mismas en cualquier referencial flotante e iguales a las leyes de la mecánica observables en el referencial asociado al éter en reposo. Esta equivalencia entre los referenciales flotantes es similar a la equivalencia entre los referenciales inerciales de la física oficial.